Las infecciones de los oídos pueden ser peligrosas. Estas son sus causas, factores de riesgo y síntomas. El oído es una parte fundamental del organismo humano. A pesar de tener otras funciones, dos de las más importantes son transmitir al cerebro los sonidos que escuchamos y su intervención en el equilibrio de nuestro cuerpo. Estas son una de las razones vitales que debemos tomar en cuenta para protegerlo de distintas maneras. Las infecciones forman parte de las múltiples enfermedades que pueden atacar nuestro aparato auditivo. Pero cabe señalar que muchas personas no suelen prestarle mucha atención más allá del dolor que éste pueda ocasionar. Estas infecciones pueden provocar daños significativos en nuestro cuerpo que pueden llegar a perforar el tímpano, generar inflamación de las amígdalas y adenoides e incluso puede llegar a perder la audición. Si te gusta la idea de cuidar tu salud, dale like a este video. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestro nuevo contenido. Y si ya estás suscrito, te doy las gracias. Dinos de qué país nos visitas para enviarte un saludo en los comentarios. Causas de las infecciones de oído. En el oído medio se encuentra la trompa de Eustaquio. Esta cumple la función de drenar los líquidos que se producen precisamente en esta parte del oído. Cuando ésta se bloquea por alguna razón, se producen las infecciones debido a que el líquido no puede salir. Entre los principales factores asociados con el bloqueo de la trompa de Eustaquio, podemos mencionar los siguientes: los procesos alérgicos, las infecciones de los senos paranasales, los resfriados, el exceso de moco y de saliva y la infección de las adenoides. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Las infecciones auditivas no pueden contagiarse por el contacto. Sin embargo, hay varios factores que pueden generar las condiciones ideales para que éstas proliferen en nuestro organismo, y los cuales te mencionaremos a continuación. Número 1. La edad. La población más propensa a padecer este tipo de afecciones son los niños, pues sus trompas de Eustaquio se pueden obstruir más fácilmente. Número 2. Cambio de altitud. Los cambios de altitud son otro factor que pueden influir en el padecimiento de alguna afección auditiva. Sin embargo, no solo pueden manifestarse por irnos a vivir o visitar un lugar con mayor altitud de la habitual. También puede darse en personas que viajan en aviones y sobre todo si están asociados con algún tipo de alergia o resfriado, lo cual puede empeorar las cosas. Número 3. El uso de hisopos para los oídos. Estos pequeños palitos, los cuales solemos usar para hacer limpieza de nuestro canal auditivo, también pueden afectar la salud de los mismos. Muchos piensan que esto puede deberse a la perforación del tímpano. Sin embargo, ocurre que el hisopo empuja la cera hasta la zona más profunda, llegando incluso a causar una obstrucción. Dicha obstrucción genera un ambiente ideal para que surja una infección. Número 4. Padecer alguna enfermedad. Cuando nos enfermamos, nuestro sistema inmunológico se debilita a tal punto que nuestro cuerpo se vuelve vulnerable a cualquier agente que pueda dañarlo. Esto puede incluso llegar a afectar nuestro sistema auditivo, generando infecciones. Número 5. El clima frío. Si bien la temperatura ambiental no es propiamente un factor que provoque la infección del oído, sí puede provocar que desarrollemos alguna de las causas que lo provocan, tales como los resfriados, el exceso de moco y los procesos infecciosos de las adenoides. Veamos ahora cuáles son los síntomas. Número 1. Expulsión de líquido a través del oído. Número 2. Inflamación y enrojecimiento al mirar dentro del canal del oído. Número 3. Fiebre. Número 4. Cambio en la audición. Número 5. Dificultad para dormir. Las infecciones del oído y la pérdida de la audición. De acuerdo a las estadísticas, aproximadamente el 2% de la población mundial padece de sordera crónica. Cabe destacar que aproximadamente el 15% de los niños entre 6 y 19 años que asisten a una consulta médica por alguna afección en el oído llegan a perder la audición en su totalidad en por lo menos un oído. Esto causa serios problemas en el proceso educativo y la capacidad de aprehensión de los niños.
Debes tener siempre en cuenta la salud de sus oídos y prevenir la formación de infecciones en los mismos, ya que como hemos mencionado esto puede generar que perdamos el sentido de la audición, lo que trae una gran serie de problemas. Te recomendamos realizar una consulta periódica con un otorrino. Él verificará la salud de tu aparato auditivo y si este presenta algún problema podrá indicarte el tratamiento adecuado para su pronta recuperación. La exposición a la enfermedad durante mucho tiempo aumenta el riesgo de padecer sordera. En Remedios Fácil 24 nos preocupamos por ti. Si te pareció interesante este material y deseas seguir recibiendo videos como este, te invito a seguirnos suscribiéndote a Remedios Fácil 24. Yo a cambio te regalaré un corazón. Y no olvides compartir esta información con tus amigos y familiares. Nos vemos en un próximo video.